Bueno, ¿qué nos queda de la etapa de la convertibilidad? Nos queda hablar del gobierno de la Alianza, que así fue llamado popularmente y que le ganó en las elecciones al Partido Justicialista en el año 1999. Digamos. Asume en 1999 entonces un nuevo gobierno de la Alianza formado por el radicalismo, de ahí viene su titular, de la Rúa, y una fuerza de centroizquierda que puso el vicepresidente que fue al que conocimos como Chacho Álvarez, digamos, que venía del FREPASO. Frente País Solidario, que estaba formado por un montón de fuerzas, por eso era un frente. Asume en 1999, pero claro, en el marco de la campaña y el 1 a 1 tan aferrado, se sostiene la convertibilidad. Ya en la propia campaña de la Rúa dijo, en mi gobierno $1 igual a $1. O sea, como diciendo, la sostenibilidad de la convertibilidad está garantizada. Entonces, claro, si quiere sostener la convertibilidad, también tiene que hacerse cargo de lo que la convertibilidad dejó. El desempleo, la deuda externa, el déficit fiscal, en fin. Y se hace cargo y ponen como primer ministro a José Luis Machinea. Y la estrategia de Machinea en última instancia, y si ustedes lo leen finito a Rapoport, es una estrategia de decir, vamos tirando, o sea, de supervivencia. Es una estrategia de supervivencia para mantener en la medida de lo posible el modelo, la estructura que había dejado hasta ahora la convertibilidad. Claro, había un alto desequilibrio en las cuentas fiscales por la cuantiosa deuda externa y los servicios que había que pagar por ella. Ahora, si esperaban alguna otra cosa distinta, estaban equivocados. ¿Por qué? Porque se aplicaron políticas, sobre todo Machinea, de netísimo, ya no neto, corte ortodoxo. Muy, muy ortodoxo. Ajustes ortodoxos. Estamos hablando de un ajuste fiscal y una reforma tributaria. Ahora, esta reforma tributaria acentuó la regresividad de la distribución del ingreso, porque fue golpeando más que nada a las clases medias, a los profesionales, a las pequeñas y medianas industrias, porque aumentó el impuesto a las ganancias a esos sectores y el techo del impuesto a las ganancias para los sectores más concentrados lo dejó igual, por ejemplo. Y entonces a los sectores medios los perjudicó bastante estas medidas. Hubo una reforma laboral, no nos olvidemos, ahí embromó al sector del trabajo. Una reforma laboral que fue convertida en ley, si algunos tienen memoria y vivieron en ese momento, en el 99, y si no pregunten a alguien, con el famoso, la ley Banelco, es decir, que se compraban voluntades para votar la ley de reforma laboral, esa que ya existía, de hecho, que comentamos en el modelo anterior. Hay una mayor flexibilización laboral con esta reforma que se firma la ley en mayo del 2000. Y aparte un ajuste sobre los salarios públicos y las jubilaciones. Obvio, los más débiles, los que menos se pueden defender son los que reciben los cachetazos de estos modelos. Esta recesión, que había comenzado en 1998, en la etapa anterior, se profundiza en el 99, se profundiza en el 2000 y se profundiza en el 2001. O sea, no hay un incremento en la actividad económica. Al contrario, hay una recesión. Si nosotros marcáramos el ciclo, veríamos 98, 99, 2000, 2001 e inclusive 2002 también es digamos, el punto más bajo de esta crisis, de estos 5 años, ¿no? Que comienza fuerte en el 98. Entonces, esta recesión hace que en octubre del 2000, y después de que se haya firmado la ley de reforma laboral con esos métodos tan oscuros,
renuncia el vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, renuncia a la vicepresidencia. Eso pone en tela de juicio la sostenibilidad del gobierno, ¿no? Porque si renuncia el vicepresidente es un tema para las expectativas. Y frente a las dificultades políticas y económicas que había, se negocia con el FMI. Y el FMI le da una ayuda al gobierno. Si vieron que la ayuda hay que poner entre comillas, cuando viene del FMI le ponemos unas comillas así grandotas porque esa ayuda siempre está condicionada. Entonces el FMI le da una ayuda, le refinancia algunas deudas, le da más dinero, más dólares al gobierno en lo que se llamó blindaje. Es decir, el blindaje era simplemente sostener al gobierno, darle créditos para que pudiera hacerse cargo de los intereses de la deuda externa, de los acreedores, no para mejorar la calidad de vida, ni la producción, ni la actividad económica. Después que digan lo que digan, pero esto es la realidad. Renuncia a Machinea. Y el 4 de marzo asume Ricardo López Murphy. Es decir, cambiar a Machinea por López Murphy es apostar a un ajuste aún mayor, más ortodoxo. ¿Se acuerdan que les nombré a López Murphy como el presidente de Fiel, de una de las usinas de pensamiento neoliberal que tenía en Argentina? Bueno, ese es el personaje el que asume como ministro de Economía. Provoca un estallido social, el ajuste. Baja el presupuesto educativo, baja los salarios públicos, baja la pérdida de salario y jubilaciones reales es increíble. Entonces provoca un estallido social en donde todos salen y hay movilizaciones, salen a la calle en contra de este proyecto político de ajuste. Inclusive, y me consta, algunos sectores radicales salieron a protestar a la calle por esto. Entonces, bueno, como dijimos, esto era administrar la supervivencia todo lo que se pudiera, con un respirador cada vez más artificial, pero que cada vez tenía menos oxígeno. Entonces, con una última movida desesperada, en un manotazo de ahogado, dice, bueno, traigamos al padre de la criatura a ver si puede mejorarla. ¿Y a quién ponen de ministro de Economía? Y nuevamente aparece Domingo Felipe. Domingo Felipe Cavallo, en marzo de 2001, asume el Ministerio de Economía. Estaba el modelo en una fuerte caída, en un fuerte derrumbe, con muy pocas posibilidades de ser sostenido por mucho tiempo, con lo cual aumentan los riesgos de una devaluación, es decir, de salir del 1 a 1 y de una cesación de pagos, cosa que no le convenía a ninguno de los componentes del bloque hegemónico, que se habían endeudado en dólares, porque total cobraban en pesos y un peso era igual a un dólar, y tenían, si se había una devaluación, los que tenían deuda externa argentina les iba a costar mucho más cobrar, y los que habían tomado deuda en el exterior, sobre todo estos grandes grupos, les iba a costar mucho más pagar. Entonces no querían saber nada. Pero esta situación era prácticamente inevitable. Entonces comienza a producirse una fortísima fuga de capitales. ¿Sí? Una fuga de capitales que inclusive después mereció el estudio por parte de una comisión ad hoc en bicameral, de la fuga de capitales de esta época, sobre todo del año 2001 y 2002. Está publicado además, por si a alguien le interesa. Como medida de última instancia, Cavallo lo que logra, por tener tanta ascendencia en algunos sectores del establishment y de poder externo, es que le reestructuren, que le refinancien la deuda externa que tenía a plazos más largos y con tasas de interés muy altas, la verdad. Se emitieron bonos, para darles un ejemplo, hasta el año 2042. Algunos de los bonos llegaban al año 2042. Entonces, esto a principios de junio de 2001 es lo que se conoce como el megacanje. Es decir, hay un gran canje de toda la deuda tirando para adelante
los vencimientos con altas tasas de interés y tratando de sostener con esto esta olla a presión que estaba a punto de estallar y permitir en ese tiempo que se sostenía esto que la fuga de capitales se hiciera cada vez mayor a dólares cada vez más baratos. ¿Se entiende lo que digo? Dólares baratos, fuga de capitales hasta que se pueda. Cavallo pone el programa de déficit cero para el sector público. Ese programa de déficit cero se lo instrumentó alguien que ustedes conocieron, pero más adelante, se llamó Adolfo Sturzenegger. Se lo implementó diciendo, bueno, para que le den ese mega canje, el plan de déficit cero decía, de toda la recaudación del Estado, lo primero que hacemos es pagar los intereses de la deuda. Y con el resto nos arreglamos internamente. Imagínense que después del primero o segundo mes, el ajuste que hubo que hacer fue brutal, digamos. Miren, esto generó más fuga de capitales, más desconfianza en el modelo. El resto del gasto público cada vez hacía caer más en recesión. ¿Por qué? Porque bajo los salarios, bajo las jubilaciones, no le pago a los proveedores. Todo no se puede emitir porque está prohibido por la Carta Orgánica de Banco Central. Entonces, todo se viene hundiendo, pero como el Titanic, pero más rápido. Frente a esta fuga de capitales altísima y que implica una falta de pesos en la economía, las provincias y también la nación emiten lo que conocimos como cuasimonedas. Es decir, los LECOP a nivel nación, los patacones acá en la provincia, los LECOR en tierras de la Sota, en Córdoba, y todas las provincias emitieron estas cuasimonedas porque no había circulante. Y al no haber circulante, los que trabajan en negro no tienen cómo cobrar ni cómo comprar. Por eso se generan muchos focos de estallidos sociales. Entonces las provincias inventan unas cuasimonedas que las hacen correr como si fuera dinero para poder utilizar, por lo menos en sus propias provincias, y poder comprar algunos alimentos, algunas bebidas, etc. Los bancos no pueden hacer frente a la retirada brutal de depósitos que hay, y mucho menos a que esos depósitos los puedan retirar en dólares, porque no están los dólares de esos depósitos. Así de simple. Entonces esto obliga al gobierno para que no, lo voy a decir en términos académicos, para que no reviente el sistema financiero, obliga al gobierno a intervenir. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Cómo interviene el gobierno? Pone lo que conocimos como corralito. Es decir, le pone restricciones a los trabajadores, le pone restricciones a las empresas de extracción de pesos en forma semanal o de transferencias al exterior. Por ejemplo, yo me acuerdo que los trabajadores no podíamos sacar de nuestros sueldos más que 250 pesos por semana. Y las transferencias eran de uno que se le permitía hacer al exterior por semana a la empresa, eran $1000 nada más. Digo nada más porque $1000 no es nada en ese momento frente a lo que se fugaba. Bueno, el estallido social se incrementó, no hay forma de frenarlo. Hay una protesta social de parte de los grandes actores de esta época, que eran los movimientos sociales, los llamados movimientos también piqueteros, y de los trabajadores, y de los estudiantes que salen a la calle. Las clases medias que se ven perjudicadas también salen a manifestarse contra este gobierno. Y se genera un estallido social brutal que llega a su clímax el 19 y 20 de diciembre. En donde la represión tan fuerte alcanza en todo el país y nos deja el luctuoso saldo de 39 muertos. Esos 39 muertos que todavía nos están doliendo de la represión. Obviamente de la Rúa no puede sostenerse más, abandona el gobierno, esa famosa salida en helicóptero, y lo que comienza de ahí no lo vamos a ver ahora. Unas pequeñas conclusiones de estos años del modelo, que ustedes lo tienen en la bibliografía también. Hay ganadores y perdedores, como en todos lados. La distribución del ingreso se caracteriza por una fortísima regresividad. Miren,
yo les puedo asegurar, como digo siempre en las clases, que si ustedes dicen que en toda esta etapa del reinado de la convertibilidad los pobres se hicieron cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, nadie les va a poder discutir. Es más, aparecieron nuevas formas de la pobreza. Ustedes lo van a leer en la bibliografía, que es muy sencilla. Lo que llaman nuevos pobres, los nupos, que son clases medias declinadas o en declinación, que han caído en sus ingresos. Pero siempre que hay perdedores tiene que haber ganadores. ¿Y los ganadores quiénes fueron? Las grandes empresas, los grandes grupos económicos, las grandes empresas residentes del país son las amplias ganadoras, digamos, especialmente las extranjeras. Y fundamentalmente, como ponemos ahí en el escrito, las ganadoras top, fueron las empresas que se hicieron de la privatización. En síntesis de este periodo, extranjerización, alta concentración, importantísima apropiación de excedente, una explotación brutal de la fuerza de trabajo durante toda esta época, altas utilidades empresariales, inequidad distributiva y obviamente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y este cambio estructural que logró este modelo es un cambio muy profundo y que todavía sufrimos las consecuencias. Más allá del próximo tema que vamos a ver, que intentó modificar un poco esta realidad, pero que las bases del modelo de sustentación no pudieron ser removidas en el gobierno que nosotros llamamos los gobiernos del siglo XXI, principalmente los gobiernos kirchneristas, que empezaremos a ver la próxima semana si la Pachamama no dice lo contrario. Nos vemos.